hermanos, qué gusto verles a todos. Hoy estamos contentos con esta alabanza tan bonita que hemos tenido y le damos gracias a Dios por este momento en donde pudimos compartir y elevar nuestras voces para Dios. Yo quisiera que continuemos hoy con el estudio en Nehemías acerca de renovando tu relación con Dios. Recordémonos que este hombre, Nehemías, es un siervo de Dios que decide volver a reedificar los muros de la ciudad en donde estaba la casa de Dios. Y el tema de hoy es carentes de vitalidad. Y tal vez usted se preguntará cuál será la razón por la cual yo escogí poner quizás un título en negativo que diga carente de vitalidad. Bueno, específicamente esa era la razón en esos momentos de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Ellos ahí estaban carentes de vitalidad. Era un pueblo que estaba totalmente dormido. Y para los que no han escuchado algunas de las otras enseñanzas que hemos tenido aquí, yo quiero contarles el contexto de esto. Existía un hombre llamado Salomón y este hombre iba a ser rey de Israel. Entonces le preguntó Dios que qué era lo que él quería que le diera, y él pidió sabiduría. Este hombre llenó su cabeza de sabiduría. Me parece estarme viendo yo y estar viéndolos a ustedes ahorita abrazando la Biblia, llena de sabiduría, la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros está lleno de sabiduría, como lo estuvo Salomón, porque tenemos el texto, porque tenemos una Biblia llena de enseñanzas y de consejos para poder atender todos los problemas que tanto usted como yo tenemos en nuestra vida. Y esta es nuestra realidad esta mañana. Estamos con la Biblia en nuestras manos y muchos de nosotros desde la cuna hemos ido a la iglesia. Lo que pasa con esta situación es que en el caso de Salomón llegó un punto donde su sabiduría le llenó de dinero. Él hizo el templo más lindo que pudo haber existido para Dios. Lo llenó de oro, lo hizo con los detalles más bonitos que usted pueda imaginarse en un templo. Sin embargo, este hombre muy pronto escribiría Eclesiastés. Y si usted busca Eclesiastés, ¿qué es lo que dice? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vean, hermanos, yo me siento como un segundo Salomón, viendo cómo Dios a nosotros nos da todos los días un bocadito. Dios nos da todos los días a nosotros la posibilidad, en realidad, de tener casita, de tener muchas cosas, muchas bendiciones. A algunos les da más, a algunos les da menos, pero Dios a todos nos da. Y a uno nunca le ha faltado. Yo me recuerdo que yo me crié en una familia que éramos 4 hermanos, vivíamos en Atillo 3, muy carentes de dinero. Muy poquito dinero, pero nunca faltó una sopita con un hueso. Mi mamá se encargó para darnos siempre lo que ocupábamos para comer. Nunca faltó el techo. Pero hermanos, hay momentos en donde uno pierde totalmente el enfoque y está más preocupado por las cosas que tiene que por lo que hay en el interior de nosotros. Esto le pasó a Salomón. Salomón se fue con mujeres y las mujeres adoraban dioses y los dioses llevaron a Israel a la perdición. Ellos teniendo el mejor templo que usted se puede imaginar y teniendo una zona lindísima a donde llegar y atender las cosas de Dios y poder llevar sacrificios, cantar como cantamos hoy. Yo creo que Israel decía: no haremos gloria a otro Dios que no seas tú. Yo creo que Israel también cantó duro como cantamos hoy usted y yo aquí. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Hay que tener cuidado con esto, porque en cualquier momento nuestra mentalidad puede cambiar si no nos aferramos a la palabra de Dios y la ponemos por práctica, por obras. No solamente hay que tener el conocimiento, ahora toca aplicarlo. Y este hombre, Salomón, empezó a fallar en este tema. Y poco a poco su reino se dividió. Cuando él ya se va, el reino de Israel queda en 2 partes, fraccionado: reino del norte y reino del sur. Muy pronto el reino del norte es conquistado por los asirios y el reino del sur por los babilonios. Y este pueblo está en una crisis porque está exiliado de su tierra,
Su pueblo se quedó sin templo. Se quedaron con unas paredes en su ciudad incendiadas, llenas de fuego. ¿Se puede usted imaginar eso? Yo quizás, para poder tener una idea de esto, me imagino una guerra de las que hay hoy en día, en donde ellos ponen una toma cuando la ciudad estaba bien bonita y luego viene el malvado y le prende fuego a los muros y queman una ciudad completa. ¿Cuántas personas habían trabajado por su casa en otros países? Imagínese usted la casita que usted, bueno, imagínese que a mí me pasara dentro de unos años que ya la pague en el banco, y ojalá, digamos, cuando llego yo y entrego la última cuota al banco, ¡pum!, explota una bomba y me vuela en la casa. Me imagino que en Israel muchas personas estaban viviendo eso, exiliados. No solo les quemaron la ciudad y no solo les quemaron el templo de Dios, lo sacaron y se lo llevaron a Babilonia. Esto estaba viviendo esta gente. Y entonces, hermanos, estaban lamentándose. Ellos estaban en lamento. Y yo recuerdo cuando he tenido que lamentar por algo, cuando algo yo he hecho malo, o cuando he tenido momentos en los que pasó una situación de la cual yo siento lamento. Y yo quisiera que todos nos traslademos a eso, porque hay un libro que se llama Lamentaciones. Lamentaciones. Se cree que pudo haber sido Jeremías el que escribió esto, precisamente el profeta que era la Biblia de este hombre Nehemías. Y este hombre escribe acerca del pecado, porque nosotros tenemos un problema. El pecado trae efecto en nosotros. Yo cada vez que le fallo a Dios tengo un efecto en mí. Y hoy voy a mencionar algunos que mencionó el el autor de Lamentaciones. Ahora, usted no se ha preguntado por qué Dios puso Lamentaciones en la Biblia. Usted no se ha preguntado por qué Isaías habla del siervo sufriente. ¿Por qué Job habla de sus problemas y se queja y llora y sufre? ¿Por qué los salmos? Muchos de ellos escritos por David en una cueva de Adulán, en medio de los problemas. Dios quiere que seamos reales, que seamos naturales. Usted tiene que lamentar cosas hoy y yo también. Y hay momentos en donde usted y yo estamos sumergidos en una lamentación y se pasa una semana y no salimos de la lamentación. Probablemente algo le salió mal, de lo cual usted no tuvo control, pero también pasa que yo tuve la culpa. A mí me ha pasado que lamento un error que cometí, que lamento algo que le hice a alguien. Esto pasa, todos experimentamos eso. Todos, no hay ninguno de nosotros que pueda decir yo nunca he tenido un lamento. Entonces yo quise, como hoy vamos a enseñar Nehemías 3 habla mucho de quiénes fueron los que construyeron los muros, cómo fue que se repartió, hay muchos nombres. No voy a darle lectura a todo Nehemías 3 porque sería un poco aburrido y no conocemos muchos de los nombres que están ahí y hacer bibliografías puede ser un poco complicado. Pero voy a decirles cómo inició el proceso de restauración de estos muros. Y esto inició en lamentación, porque ellos estaban tristes, ellos estaban con pecado, habían otros dioses en su pueblo, ya no estaba Dios con ellos, y ellos estaban lamentando su ciudad. Y vemos cómo salieron 3 personajes, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Antes este libro era uno solo. Ahora lo dividieron para ordenar mejor la Biblia, de un tiempo para acá. Pero inicialmente los escritos de este libro eran uno solo. Ahora Esdras contempla la historia de Zorobabel y de Esdras, y Nehemías quedó solo para Nehemías. Zorobabel construye el templo. Esdras trata de establecer la parte espiritual en el templo. Y Nehemías viene a levantar los muros. Este proceso que está sucediendo aquí es un poco triste, porque va a estar a manos de hombres. Y cuando las cosas están a manos de hombres, todos fallamos. Y usted va a ver y va a estudiar en Nehemías, va a estudiar en Esdras, procesos en donde el hombre falla
inclusive intentando hacer la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros fallamos aquí haciendo la obra de Dios? Yo creo que usted y yo sufrimos intentando servirle al Señor. Usted y yo tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero muchas veces no sale. Muchas veces se nos sale por ahí, en el caso mío, el mata. En el caso suyo, póngale el apellido suyo. Hay momentos en la vida en donde nosotros no ponemos la mirada en Cristo. Y eso es un problema para todos. Y estos tres hombres nos van a dejar muchas enseñanzas en este libro de Nehemías, pero también nos van a dejar algunos detalles de errores que ellos cometen como seres humanos que son. Entonces vamos a ver qué lamentaba este pueblo muy rápidamente. Lo primero que ellos lamentaban era pena y vergüenza. Y acompáñeme a leer Lamentaciones 1, del 3 al 5. Mientras usted lo busca, quiero decirle que son 5 poemas. 5 poemas son Lamentaciones, 1 por capítulo. Este libro de Lamentaciones, inclusive en su idioma original, está hecho en acróstico. Pero vamos a ver qué dice el 1 del 3 al 5. Judá ha ido, en el versículo 3 dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrecheces. Las calzadas de Sión tienen luto. Oigan qué increíble, había luto. Luto es como de un muerto. Porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Qué triste la situación que estaban viviendo ellos en su pueblo. Todas sus puertas estaban asoladas. Sus sacerdotes gimen, imagínense. Los líderes llorando. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Qué triste es ver eso, cómo una persona haciendo el mal prospera muchas veces, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron cautivos delante del enemigo. Esto estaba pasando en esos momentos. Había aflicción absoluta, como un luto, como muerte. Muchas veces cuando nosotros fallamos, queremos desfallecer hasta la muerte. Pero aparte de pena y vergüenza, también teníamos otra situación. La ira de Dios ya estaba con ellos. Y acompáñame a leer en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Oiga, Dios, el Dios, no daremos gloria a otro que no sea Dios. Dios destruye también cuando usted se aleja. Esta parte es muy dura para usted y para mí, porque Dios puede destruirnos a causa de nuestra maldad. Dice ahí, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el ¿qué? Y el lamento. Había lamento, Dios lo multiplicó. Qué difícil es cuando a uno le toca recibir a una persona que trae un problema, pero uno se da cuenta que la persona de verdad compró la rifa con todos los números. Es complicado, ¿verdad? Pero todavía más difícil es cuando yo compré la rifa con todos los números y tengo un problema porque yo soy el problema. Hermanos, personalice el lamento. El lamento no viene por casualidad. Cuidadito, porque la ira de Dios puede caer en nosotros. El lamento trae sufrimiento. Acompáñenme al capítulo 3, en el versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Oiga, solo por la misericordia de Dios este hombre pudo lamentarse. Dios no lo consumió por su misericordia, pero sigue diciendo el versículo, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria a Dios por eso. Yo digo, gloria a Dios, Señor, porque si no fuera por eso, me cae un rayo y me muero inmediatamente. Humillación, hermanos, también trae humillación el pecado. Vamos a ir a Lamentaciones 4, en el versículo 15, capítulo 4, versículo 15.
Ya casi terminamos este proceso del pecado. Dice, apartaos inmundos, les gritaban. Apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Les dijo sus adversarios a ellos. Esto es un insulto. Hay que leerlo como un insulto. O sea, la gente mala estaba insultando al pueblo de Dios y diciéndole, ustedes nunca más van a estar en este lugar. Váyanse de aquí, no los quiero ver, les decían los babilonios probablemente. Qué triste es cuando nuestro enemigo se toma la atribución de dañarnos a ese nivel. Pero también vamos a ir al último punto que menciona el pecado, y es el olvido. Dice el capítulo 5 en el versículo 19 al 20. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Hermano, lo que hemos visto en los capítulos 1 y 2 de Nehemías, uno siente que Dios está largo cuando uno está fallándole. Dios se aleja, Dios toma distancia de nosotros. Inclusive Dios le dijo a sus discípulos, caminen, vayan, y donde no les abran la puerta, váyanse. Entonces, si Jesús es Dios, Él hace lo mismo con nosotros. Si usted no lo está llamando, Él no se va a quedar con usted. Si usted no lo está buscando, si usted no quiere venir al culto, si usted no quiere abrir su Biblia el lunes en la mañana, si usted no quiere abrir su Biblia el viernes en la noche, a pesar de que es día de modas, Dios se va a alejar de usted también. Porque Dios no quiere estar con el que no quiere estar con Él. Dios necesita que usted y yo le busquemos cada día. Si usted detiene esta relación, pasa esto, Lamentaciones. ¿Usted me entiende? Este era el pueblo de Dios. Ellos tenían un templo hecho. Dios les dio sabiduría. Tenían a la persona más sabia, Salomón. Pero los dioses empezaron a desviar sus corazones. Y este pueblo poco a poco empezó a dar un pasito, un pasito, un pasito. Y cuando me di cuenta, ya no era parte del pueblo de Dios. Porque ya Dios no me quería ni ver. Eso hizo Dios con ellos. Y ellos están lamentándose al punto de decirle, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros? ¿Qué pasa, Dios, contigo? Que ya no te tengo al frente. Hermanos, yo tengo otro pasaje que hablar de otro de los profetas. Ya hablamos de lo que dijo Jeremías, porque hubo dos profetas claves en el proceso de Israel cuando se fue a Babilonia. El primer profeta que le habló a ellos fue Jeremías y el segundo es Ezequiel. ¿Por qué? Porque ellos no tenían toda la Biblia que usted y yo hoy tenemos. Hasta ahí ellos tenían la palabra de Ezequiel y Jeremías para atrás. Entonces lo que sucede acá es que Ezequiel también recibe algunas palabras de Dios que probablemente este Nehemías, que se va a levantar a construir los muros, recibió. Vean lo que recibe Ezequiel. Y es en el capítulo 37, versículo del 1 al 14. Me van a disculpar, la lectura es larga, pero a mí me encanta, así que la vamos a leer. Había muerte, hermanos, lo leímos anteriormente. El pecado produce un luto. Ellos estaban como ver huesos. ¿Usted ha visto huesos? Sí, los ha visto. Yo he tenido no sé si oportunidad o la tristeza de estar cuando sacan de un féretro unos huesitos, ¿verdad? Y los ponen a la par porque van a meter otra persona. O sea, piensen eso, piensen un puño de huesos ahí. Pero Dios es demasiado ilustrativo con nosotros. Dice Romanos 1:20, y esto lo voy a leer, esto no está en las notas ni está ahí atrás, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas. O sea, Dios, las cosas que usted y yo no entendemos porque son un poco invisibles, Dios las hace visibles con algún ejemplo y por eso usa estos huesos.
Me parece estar oyendo a Nicodemo hablar. ¿Recuerdan Nicodemo que le dijo Cristo, necesitan nacer de nuevo? Y él dijo, ¿se puede meter una persona al vientre de la mujer otra vez y volver a nacer? Y él dijo, no, Señor, esto es espiritual. Para poder entender lo espiritual, muchas veces necesitamos entender lo físico, pero tenemos que dejar lo espiritual ahí y lo físico en físico. ¿Por qué es importante hacer esta transición? Porque cuando usted ve los muros de la ciudad y cuando usted ve todo esto, ve muchas cosas físicas, pero usted tiene que trasladarse a lo espiritual. Y hoy yo voy a hacerlos a ustedes levantar los muros de su ciudad espirituales con Dios. Pero también vamos a ver cómo se construyen los muros físicos. Vamos a entenderlo mejor. Este lugar es físico, ¿ok? Tenemos muros, tenemos iglesia, pero también tenemos espíritu. Usted puede pasar por esa puerta y venir a este templo, pero ¿cuál será la condición espiritual suya? Eso solo Dios y usted lo saben. Aquí estamos todos a la misma visión, todos nos vemos iguales, quietos, sentados, escuchando, estudiando las escrituras, pero el espíritu de nosotros puede estar en otro planeta, o pecando, o malísimo, diciendo, qué feo cantaron hoy ellos, qué fea esa lección, porque no estás poniendo tu espíritu en la lección, tal vez lo estás poniendo en mí. Y esto es lo que Dios quiere que pase, que entendamos que hay cosas físicas que Él las va a trasladar siempre a lo espiritual, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Dice Ezequiel en el capítulo 37, versículo 1: la mano de Jehová vino a mí, al profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová, y lo hice, dice Jehová. ¿Usted lo entiende, hermano? Qué linda escritura. No me podía brincar ni un solo versículo. Hermanos, esto es algo impresionante lo que Dios puede hacer. Si creyó que la resurrección de Lázaro era grande, esta es más todavía. Entonces este pueblo carecía de vitalidad, estaba en luto, estaba lamentando. Pero ¿saben qué, hermanos? Uno se levantó, Nehemías, y dijo, voy. Uno se ocupa, que ame al Señor, para que las cosas cambien en todos los lugares y los escenarios donde estemos. En su trabajo todos son personas que adoran a otros dioses. Uno se ocupa, usted.
En todo lugar donde estemos, uno se ocupa, nosotros. Y yo voy a hacer un cierre del capítulo anterior que enseñé la semana pasada. Dice Nehemías 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Vieran que yo tengo la oportunidad de tener mucho roce con judíos. Inclusive ayer estaba trabajando en Punta Arenas con uno de mis jefes y le decía, mira Roberto, él es judío, ¿verdad? Y yo le decía, mira, ahora que me recuerdo, hasta mi trabajo de colegio fue con un judío. Saúl Cajana se llama el señor. En esos trabajos que uno agarra en vacaciones. Nunca he parado de tener judíos alrededor mío, yo no sé por qué. Hoy en día todos mis patronos son judíos y hablo mucho con ellos de la Biblia. Hasta me han regalado Biblias en hebreo. Un día la voy a traer para que la vean, se escribe al revés y todo. Pero hermanos, esta gente a Nehemías lo llaman como un gran estratégico y técnico en construcción, porque a ellos les conviene quedarse en esa parte física. Dicen, solo un tipo tan carga se pudo haber levantado y construir esto. Bueno, yo en el ejemplo que acabo de leer de Ezequiel vi cómo la mano de Dios obra y trabaja y mueve las personas, pero se ocupó a alguien que diera su testimonio. Usted da su testimonio y Dios mueve las cosas. Confía en el Espíritu de Dios. Así es como funcionan las cosas para Dios, no funcionan de otra forma, porque muchos grupos construyeron las murallas, pero se hizo como en 50 días. Esto fue algo rapidísimo lo que se construyó ahí. ¿Qué tuvieron que hacer? Yo creo que en ese momento no había ni carros ni maquinarias para que Nehemías se fuera con un casco y verá, puro marco ahí cuando anda en los proyectos, verá, de arquitectura. No, él no pudo hacer eso, él solo dijo, Dios me dijo esto, tengo palabra de él, hagamos. Y todo el mundo se accionó. Y así es como tienen que funcionar las cosas con Dios, porque el que se tiene que llevar la honra de todo es Dios. No Nehemías, no usted y no yo. Esta iglesia a mí no me tiene que estar volviendo a ver para nada. Yo solo hago mi trabajo. Yo alisto la lección en la semana y vengo aquí y la enseño. Pero ¿qué haríamos en esta iglesia sin toda esta gente que cantó hoy? Esto sería un desastre si no tuviéramos quien se organizó. Yo en la mañana entré, había un curso arriba, gente en el parqueo, gente en la puerta. Ahora yo sé que va a haber gente contando ofrendas, van a venir personas con los niños. Yo no puedo con todo, hermanos. Aunque quisiera, como Nehemías tampoco pudo. Muchos grupos reconstruyeron la muralla. Muchos grupos la reconstruyeron. Y hermanos, voy a mencionar los 6 grupos. Como no voy a leer todo el capítulo, solo le voy a dar las referencias que me interesan para rescatar quiénes construyeron esa muralla. El primer grupo fueron los levitas. Dice el versículo 17, tras él restauraron los levitas. Los levitas eran el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios eran los que se encargaban del templo y las cosas de Dios. Pero ellos se convirtieron en constructores. Luego de eso tenemos el segundo grupo, los plateros. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjania, de los plateros. Gente que trabajaba con sus manos la plata, ellos construyeron también. Los gobernadores, junto a ellos restauró en el versículo número 12 del capítulo 3, yo no sé, perdón, yo no dije eso, pero estamos en el capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 12 dice que junto a ellos restauró Salum, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Si usted es gobernador de algo, usted también puede construir aquí en una iglesia. Ellos también construyeron. Y había que construir. Ellos no podían llegar a gobernar, porque era una obra rápida, expedita. Junto a ellos, los servidores del templo, en el punto número 4, dice 26, y los sirvientes del templo que habitaban, y el resto usted lo puede leer, pero también restauraron, se hicieron constructores. También los perfumistas, el versículo 8 dice, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Oiga, aquí es un perfumero agarrando ladrillo. Manuel, ¿dónde está Manuel? ¿Cómo me explica usted eso, Manuel? Yo he tratado de hacer una mezcla para pegar un cachito que se cayó y se me cae, yo no sé. Pero Dios movió a este pueblo.
comerciantes. El versículo 32 dice: y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes también. Si usted es comerciante y está aquí hoy, usted también puede construir. Es el mensaje de Nehemías. Cada miembro, es el punto número 2, tiene una función. La obra es para todos. No importa lo que usted haga. Ahora, hay muchos puntos que yo pudiera abarcar aquí en Nehemías, pero yo solamente voy a dar una idea. No pretendo que usted se los memorice, pretendo que usted se transporte a su acción en la iglesia y piense en estos puntos, porque nosotros, como punto número 1, ocupamos modelar a otros. Yo quiero decirles que en el versículo 1, 17, 22 y 26, los sacerdotes, siendo líderes, modelaron a otros. Yo trato de estar pensando en eso, tengo que modelar para otros. Cuando vengo los sábados aquí hay que limpiar. Cuando estamos en un estudio recogemos todos y nos vamos hasta que todo quede limpio. Usted no puede llegar a servir a Dios si no quiere modelar, porque tenemos que modelar para Dios. La iglesia no se atiende sola, aquí no tenemos misceláneos. Ocupamos nosotros atender las cosas de Dios. El punto B, podemos trabajar local, cerca de la casa. Hay personas que buscan como excusa que nunca pueden servir porque no pueden ir a una misión. Pero en su casa usted tiene una misión que puede hacer. Usted puede venir aquí al templo y servir al templo. Usted puede servir en el barrio, en el trabajo. Y si no, entonces vamos a ver el punto que sigue. El punto C, podemos trabajar en misiones largo de casa. El versículo 7 habla de eso. Habían algunos que estaban largos de su casa y ellos salieron a la misión, a trabajar en otra zona donde no tenían el confort de sus hogares, pero es que el tema era que hay que hacer la obra. Y quizás la zona que tenían cerca ya estaba cubierta, y hay que ir al otro lado. Así nos pasa, hermanos. El punto D, a veces con talentos y dones específicos, pero trabajamos en áreas comunes. Yo quisiera que recordemos este grupo. Aquí habían doctores, habían misceláneos, habían ingenieros, administradores, maestros. Aquí había de todo, cantando ahora. Y aquí, en la atención de esta iglesia, hay mucho más gente de lo que usted se imagine. Hay abogados, hay mecánicos, hay todo lo que usted se imagine aquí. Y esta iglesia no puede trabajar solo con administradores porque la iglesia es de administración, no. Se ocupa cada persona que pone su granito de arena en una iglesia. Eso es lo que ocupamos. También el punto E, a veces con puestos altos, pero en trabajos comunes. Qué bonito es saber que hay personas que no les importa su posición social, vienen y trabajan. Y también he tenido la bendición de tener gente sencilla queriendo hacer cosas grandes, tomando una clase y enseñando. De verdad que ocupamos aplicar eso. Es muy importante que construyamos ahora el punto 3, porque la obra debe continuar aunque otros no cooperen. Y vea usted lo que pasó ahí. Hay personas que definitivamente no quieren trabajar y usted no puede desmotivarse por esa razón, porque según lo podemos leer ahí en el versículo 5 habían personas que no trabajaban, y en el versículo 5a y b también habían personas que se sentían demasiado importantes para hacer el trabajo. No puede ser, hermanos. En el 5a y en el 5b había gente que decía: yo soy muy importante para rebajarme a trabajar en esto de la construcción. Entonces, en ese versículo, si usted lo lee, ellos dicen: hay que trabajar, pero nosotros no. Que vayan ellos. Nunca falta quien diga en la iglesia: no, para eso está Fernando, que vaya él a hacer las cosas. Yo en eso no me meto. No se vale, hermanos. Tenemos que revestirnos de completa y absoluta humildad
El punto B dice, no desmotivemos a los que trabajan. También en el versículo 5 se habla de eso. La obra de Dios hay que hacerla con entusiasmo. En el punto C, el versículo 20 habla de que ellos tenían entusiasmo para hacer la obra. Qué pereza es cuando uno está tratando de servir y una persona no tiene muchas ganas. Qué bonito es cuando alguien viene y le inyecta a uno entusiasmo para hacer las cosas. Eso es lo que ocupamos. Y voy a brincarme a esta última parte de las puertas, porque si usted lee en su casa todo esto, ahí se construyeron 12 puertas. El número 12, usted puede recordarse que son números de gobierno perfecto. 12 tribus de Israel, 12 discípulos. Y Dios en el templo hizo 12 puertas. Estas 12 puertas yo les tengo una aplicación espiritual y lo voy a leer para usted rápidamente. La primera es la puerta de las ovejas. Hermanos, ustedes y yo necesitamos ser como ovejas. Y si usted lee en su casa el Salmo 23, del 1 al 3, usted se va a dar cuenta la importancia de que nosotros tengamos la humildad de una oveja. La ovejita es un animal que no tiene mucha inteligencia y necesita un pastor que la guíe. Cristo es el príncipe de los pastores. Él es el que tiene que guiarme a mí como oveja. Él es el que te tiene que guiar a vos. También había una puerta del pescado. ¿Qué se hicieron los discípulos? Pescadores de hombres. Muchas gracias. Mateo 4, del 18 al 19. También había una puerta vieja en ese templo que reconstruyeron. Se ocupa gente con experiencia. Se ocupa gente que permanezca en la obra. Qué pereza cuando hay gente que se va y cree que está descalificado porque se hizo grande. Yo en alabanza me alegro cuando hay personas grandes que quieren servir. Muchos me decían, hermano, es que yo no puedo cantar porque ya yo estoy grande. No, venga, cante. Es que ya yo me pensioné. No, hermano, venga, toque un instrumento si usted lo sabe tocar para Dios. Venga a la puerta, necesitamos gente que reciba gente. Vamos al parqueo, busquemos funciones. Hay muchas funciones en las que podemos servir sin importar que somos jóvenes o sin importar que somos grandes. Yaret también aquí, muy joven, tocando batería. Eso es una bendición para Dios. Y ahora creo que pronto viene Débora, estamos en ese proceso. La tengo vista ahí. La puerta del valle, hermanos, esta puerta nos enseña, según Isaías 44, que el valle es lo más bajo. Pero en Isaías se menciona que Dios va a agarrar lo más bajo y lo va a poner arriba, haciendo referencia a los valles. Es una puerta que espiritualmente tiene que enseñarnos que la humildad tiene que prevalecer sobre todo. La puerta de las aguas, la número 7, nos habla de ¿qué? De limpiar. Nos habla de muchas cosas. Como ríos de agua viva es su palabra, ¿verdad? Que nos limpia, que nos ayuda. La puerta de los caballos habla de victoria. En Apocalipsis 6:2 habla de que los caballos van a ser parte de esa venida de Cristo a la tierra. También la puerta oriental, en el oriente va a venir Cristo por usted y por mí. Ven cómo hay que levantar estos muros. Ellos ocupaban estos muros, ocupaban recordar todo este tema espiritual. La puerta de Efraín, el significado era fructífero, según Génesis 41:52. Necesitamos ser fructíferos. No solo tener la Biblia, dar fruto para Dios. Muchas hojas en el palo, pero nada de frutos. No se vale, hay que dar frutos, hermanos. La puerta de la cárcel, hay que hablar de que somos esclavos de Cristo. Usted lo puede estudiar en su casa en Corintios 7:22. Y por último, la puerta del juicio. Mateo 25, del 35 al 40, nos habla de esto. Va a haber un juicio, hermanos. Espero llegar al tribunal de Cristo yo, y no a otra parte en otra condición. Esta es la lección de hoy, hermanos. Carente de vitalidad, hoy es el día de dejar de estar carente de vitalidad. ¿Es usted un hueso seco hoy? Hoy es el día que haya piel en sus huesos.
Hoy es el día, hermanos, no es otro día, es hoy. Voy a pedirles que cierren los ojos y pensemos, pero no en el que tiene al frente, que pensemos en nosotros. ¿Será que soy un hueso seco yo? ¿Será que me estoy lamentando mucho? La semana pasada decía, Job salió de su lamento cuando empezó a preocuparse por otros y empezó a orar por sus amigos. Hoy, hermanos, es el día de dejar de lamentar. Hoy es el día de decirle a Dios, necesito dar frutos, necesito levantar los muros, como lo hizo Nehemías, los muros físicos, porque la iglesia me ocupa. El mundo me necesita para que yo haga ministerio, pero también espiritualmente necesito tener un muro para el templo donde tú estás viviendo, Dios. Eso es lo que necesito esta mañana. Si usted es una persona que nunca ha puesto a Dios como el Señor de su vida, búsqueme al final. Yo voy a estar aquí a la derecha, a su izquierda, yo voy a estar aquí por donde está la cámara, de pie. Búsqueme a la salida y hablamos. Porque esta mañana Dios le invita a usted a que Él sea el Señor de su vida. No permita que sea otro Dios el que usted adore. Apropiémonos de alabanzas como las que hemos recibido hoy. Padre Santo, gracias esta mañana, porque eres tú el Señor de nuestras vidas, porque eres tú el dador de la vida. Cámbianos, Señor, renuévanos. Por favor, Señor, danos vida, danos aliento. Ocupamos vivir para ti, Padre Santo. Ponemos esta mañana en tus manos, llévanos con bien a todos al hogar y te agradecemos por la salud y por la vida que nos das en Cristo, Señor. En tu nombre, amén.